Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. En marzo de 1998, dos estudiantes, y escuchen bien, hermanos, uno de 13 años, uno y el otro de 12 años, entraron y llegaron a su escuela en Jonesboro, Arkansas, y comenzaron a disparar. Hicieron 22 disparos, hermanos, y 4 de esos disparos mataron a 4 de sus estudiantes. Van a ver ahí en la foto 4 estudiantes, y en medio va a haber una maestra llamada Shannon Wright. Esta maestra lo que hace, se pone enfrente de una niña chiquita y perdió su vida. Queriendo defender sus alumnos, sus estudiantes, perdió su vida. Shannon Wright era una maestra, fue una esposa y fue una madre. Ese día marcó a toda la comunidad. Y en ese tiempo la ley de Arkansas no permitía que los jóvenes, los niños, fueran probados como adultos, a pesar de las circunstancias, no importe lo que había hecho el niño. Por lo tanto, estos dos niños que asesinaron, que llegaron a la escuela, estos dos niños fueron probados como jóvenes, como niños, no como adultos. Y después de haber sido encarcelados hasta los 21 años, cuando cumplieron esa edad, salieron libres. Hoy en día siguen siendo los únicos asesinos de este tipo que han sido liberados. Un año después que sucedió esto, que sucedió el ataque, el esposo de la maestra Shannon Wright, recuerden que esta maestra fue una esposa y fue una madre. Ahí van a ver su hijo, que hoy en día ya creció. Pero el esposo, llamado Mitch, fue entrevistado. Y los de la entrevista le preguntan acerca de los asesinos. Ahora, Mitch era o decía ser un creyente y trataba de seguir a Dios aún en medio de su dolor. Y los de la entrevista le preguntaron sobre los asesinos que habían sido liberados. Y él dijo lo siguiente, dijo así: necesito poder perdonar totalmente. ¿Qué implica esto para mí? Dice Mitch. El perdón sería que cuando estos niños salgan, pueda verlos en la calle y no desear. Y su voz se empieza a quebrar. Ya no pude seguir. Él mismo reconoció: todavía no he llegado a ese punto. Su respuesta muestra lo difícil que puede ser perdonar, especialmente cuando alguien ha perdido tanto en su vida. Pero también lo que muestra es el deseo sincero de un hombre de seguir los caminos de Dios, aun cuando su corazón estaba roto. El perdón, hermanos, es una realidad que debemos de enfrentar. Y que quizás nunca hayamos vivido una tragedia así como el esposo. Y aún así necesitamos perdonar. Es algo que debemos afrontar a diario. El perdón es algo que necesitamos experimentar y ofrecer a los demás. Pero cuando nos golpean, hermanos, nuestra tendencia natural es devolver el golpe. Cuando nos hacen sufrir como humanos, a veces hay la tendencia natural de hacer a la otra persona sufrir e incluso hasta más dolor. Ahora, al analizar el texto que tenemos ante nosotros esta tarde, nos encontraremos con un perdón extraordinario, el de José. José, si se recuerdan, no guarda ningún rencor
o odio, ni amargura. Al final vamos a leer que es capaz de abrazar a sus hermanos. No solamente a Benjamín, sino a Judá, a Rubén, a Simón. Los abraza a todos, llora por ellos y les habla. ¿Cómo es capaz José de hacer esto? Esta tarde, para comenzar, por unos minutos, hermanos, lo que quiero hacer es analizar 3 aspectos del perdón. Estaremos dando un paso atrás y veremos 3 aspectos del perdón. Veremos que el perdón protege. Veremos que el perdón persigue y el perdón provee. Es algo muy poderoso el perdón. Y este perdón que hablaremos comenzó la semana pasada cuando pasábamos tiempo hablando sobre la revelación de José a sus hermanos. Habían pasado algunos años desde que José se había reunido con sus hermanos. Sabemos por las escrituras que habían pasado ¿cuántos años? 22 años desde que José se fue ¿a qué edad? 17. Y ahora José tiene 39 años y ocupa el segundo lugar después del faraón. Y recordemos que hace un par de semanas José puso una copa en la bolsa de Benjamín para ver, para probar qué harían sus hermanos. ¿Qué harían? ¿Acaso lo abandonarían como antes a Benjamín, a sus hermanos? Y recordemos que no fue así. Cambiaron, admitieron su culpa y demostraron que amaban a su hermano, que amaban a su padre. Y ahora la semana pasada hablábamos del discurso de Judá. ¿Quién se recuerda al final del capítulo 44? Judá dice: tomen mi vida en su lugar. Génesis 44, 33 dice Judá: toma mi vida en su lugar. Y ahora lo que tenemos es el inicio del capítulo 45. Y si recordamos esta sección de la semana pasada, el capítulo 45 comienza y los hermanos siguen en juicio. Siguen en juicio. Benjamín sigue siendo culpable. La copa fue encontrada en la bolsa de Benjamín. Así que los 11 hermanos, lo que observamos, ellos ven, observan con curiosidad qué hará este hombre que está frente de ellos. Ahora hagamos nosotros una pausa y hablamos de esta sección. Pero intentemos nosotros ponernos en el lugar de los hermanos. Obviamente los hermanos no sabían quién estaba delante de ellos. Nosotros ya hemos leído, hasta incluso hemos visto más adelante que este hombre es José. Pero si pausamos por un momento y nos ponemos en los pies de los hermanos, ellos no lo sabían. Ellos están viviendo en el momento. Y dediquemos un momento a ponernos en el lugar de los hermanos. ¿Qué era lo que veían? Génesis 45, versos 1 y 2. Dice así en la pantalla: no podía ya José contenerse delante de ellos, los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces, verso 2, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón.
lo primero que se ve es que José ya no pudo contenerse. En ese momento, toda la emoción que estaba en su corazón ya no se podía contener y no paraba de llorar. Luego les dijo a todos que se fueran, pero su llanto era tan fuerte que aún ellos mismos podían escuchar. Verso 2, aún ellos podían oírlo llorar. Así que el cuarto quedó vacío y José seguía llorando. Imagínense, hermanos, lo que sucedía en las cabezas, en las mentes de los hermanos. Han de estar pensando ellos, Judá, nuestro héroe, lo que acaba de ser, Judá se ofreció a cambio de Benjamín. Los mandó a todos afuera y ya se podían imaginar la reacción de los hermanos cuando José empezó a llorar. Y hermanos, no sabemos cuánto tiempo tardó José para parar de llorar. No sé si hayan visto ustedes a alguien llorar sin control, un lloro sin control. Pero lo que sucede es que esta persona va a tardar un momento para que vuelva de nuevo a su anormal. Le toma un poco de tiempo para que vuelva a normal, para recuperar el aliento. Y los hermanos, los 11, solo esperaban mientras José seguía llorando. Y finalmente José recupera su aliento, se calma, se controla y dice así en el verso 3 de Génesis 45. Y dijo José a sus hermanos, ¿qué dice? Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. De nuevo, los hermanos no entendían lo que sucedía. Los hermanos no entendían lo que ocurría delante de ellos. Se preguntaban, ¿por qué llora este hombre? ¿Por qué no había nadie alrededor? A lo mejor pensaban que iba a atacarlos. Y de repente José dice, yo soy José. ¿En qué lenguaje dijo esto? En hebreo. Dijo, yo soy José. Si se recuerdan, hermanos, durante todo este tiempo que José está con ellos, ¿de qué manera se comunica con sus hermanos? Tenía ayuda con la comunicación. Tenía un intérprete. Y durante todo este tiempo que él había estado con sus hermanos, simplemente él había sido un gobernante egipcio. E incluso durante todo este tiempo no lo conocían como José, sino lo conocían ¿a qué nombre? Zafnapanea, que significa Dios habla y el hombre vive. Y ahora José dice, váyanse. Y nadie quedó en este cuarto. No había intérprete. No había nadie en la habitación. Solo estaba José y habló en hebreo diciendo, yo soy José. Después de tanto tiempo, después de más que 20 años, los hermanos habían estado pasando este rumor que José ya estaba muerto. Durante todos estos años lo habían estado diciendo, proclamando. Y hermanos, cuando ustedes dicen algo, aunque sea mentira, por tanto tiempo, cuando uno dice una idea después de tanto tiempo, ¿qué pasa? Hasta uno mismo se lo empieza a creer.
Ahora imagínense la reacción de los hermanos cuando escuchan, yo soy José. Se les sube la sangre. No podían creerlo. Era lo último que se hubieran imaginado. Yo soy José. Y es por eso que leemos al final del verso 3, dice así, pero los hermanos no pudieron responderle, pues estaban turbados, estaban aterrorizados, se quedaron sin palabras, no podían hablar. Soy José. Ahora quizás se preguntaban unos a sí mismos, ¿será que José busca venganza? ¿Es por eso por el cual que estamos aquí? ¿Es la venganza de José? Y lo que vemos en lo siguiente, lo que habíamos hablado la semana pasada, es una demostración hermosa del perdón, que nos llevará a la sección del día de hoy. El primer aspecto del perdón que observamos en la historia es que el verdadero perdón protege. Y mientras estudiaba en este capítulo, me pareció muy extraño que José había dicho que todos se fueran del cuarto. Me pareció extraño que nadie quedó en el cuarto, solamente José y sus hermanos. ¿Por qué será que los hizo que se fueran del cuarto? Y entonces empecé a pensar que el perdón verdadero, protege. El perdón verdadero y total no desea ver dañado a quien es perdonado. En otras palabras, José estaba protegiendo su reputación. Esto era asunto familiar y más aparte José sabía que él quería traer a su familia de regreso a Egipto. Y él no quería que los sirvientes egipcios, la comunidad egipcia, vieran. ¿Por qué? Porque la reputación de sus hermanos y su familia hubieran sido dañados. Esto era solamente entre él y sus hermanos. El verdadero perdón protege. No quería que los egipcios vieran a ninguno de sus hermanos de forma diferente al saber la historia de los hermanos. No querían que los demás vieran a los hermanos diferente por lo que habían hecho con José. Esto fue solo entre ellos. Un asunto familiar y el verdadero perdón protege. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre y el odio expone. Y ahora, al pasar de la lección de la semana pasada a la lección del día de hoy, veremos cómo el miedo de Jacob se convierte en fe. Lo que vamos a encontrar esta mañana es que Jacob tendrá una fe que se despierta. Tendrá temores que serán respondidos. Y creo que en esta tarde veremos grandes lecciones. Pero de antemano lo que quiero hacer, hermanos, quisiera orar y de ahí continuamos. Oremos, hermanos. Señor, grande eres tú y digno de nuestra alabanza, Señor. Gracias, Señor, por quien tú eres y
oramos, Señor, por este servicio. Oramos, Señor, por esta lección. Pido, Señor, que sean tus palabras fluyendo de mi boca. Que seas tú obrando en los corazones de los hermanos y trabajando en sus vidas. Úsame, Señor, para tu gloria y que seas tú glorificado en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Primeramente, hermanos, lo que quisiera ver es el temor de Jacob que se asciende a la fe. Estaremos dando un momento a observar el faraón y su favor aplicado. Vayan conmigo en Génesis 45, verso 16. Génesis 45, verso 16, y si no lo tienen, está proyectado en la pantalla. Dice así: y se oyó la noticia en la casa de Faraón, diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Regresemos, hermanos, una semana atrás cuando José dijo y se reveló: yo soy José. Y hubo una gran revelación, una gran reconciliación. Los hermanos se reencontraron. Se les concedió el perdón. Ellos tuvieron un momento increíble. Lloraron, se abrazaron y hablaron ellos. Y vemos que José lloraba tan fuerte que todos los de afuera lo oyeron. Y aquí tenemos en el verso 16 que el faraón se entera y dice en el verso 16: y agradó a Faraón y a sus siervos. Le agradó. ¿Por qué será? ¿Por qué le agradó al faraón? Lo que estamos seguros es de que el faraón desconocía el pasado de José. Él desconocía el pasado de los hermanos que habían vendido a José. El faraón desconocía los detalles. ¿Por qué lo desconocía? Pues porque simplemente José no lo había mencionado. No había mencionado su pasado, ni se lo reveló al faraón. Pero lo que el faraón ve es simplemente una reconciliación. El faraón se alegra de que la familia está reunida. La reconciliación siempre es hermosa cuando el amor triunfa sobre el odio. Fue algo hermoso de ver. Y no solo agradó al faraón, sino que el faraón proveyó. Él proveyó notablemente para los hermanos de José. Génesis 45, verso 17 dice: y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volver a la tierra de Canaán. O sea, aunque José ya la había dado esta orden, Faraón de nuevo está diciendo esto como un sello. Hermanos, regresen. Traigan a su padre de vuelta y regresen aquí y les daré lo mejor de la tierra. Verso 18 dice así: y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Dice así: tú manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. El faraón dice: toma estos carros. Entonces el faraón les da algunos carros, les da una manera de transportación para que vuelvan rápidamente, para acelerar su viaje. Verso 20 dice: y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Faraón les provee.
¿Por qué hace esto? ¿Acaso no sabe el faraón lo que los hermanos le habían hecho a José? No, no lo sabía. Faraón bendice, el faraón provee y se les da favor a los hermanos. No por quienes son, no por lo que han hecho, sino se les da favor a los hermanos por quién es José. Por la relación que los hermanos tienen con él. Y es por eso que el faraón los bendice. Creo que ustedes pueden ver la conexión, hermanos. Tú y yo no somos bendecidos, no se nos da favor o gracia por lo que hemos hecho, sino por quién es Jesús. El favor del Padre se nos da por lo que Cristo ha hecho, por el quien es Cristo y lo que Él ha logrado. Y es por eso por el cual se nos da favor. Una imagen hermosa. Y ahora en lo que dedicaremos más tiempo esta tarde es esta idea de la fe. La fe despierta. Vean verso 24. Génesis 45, verso 24, dice así: y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riáis por el camino. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Así que la historia ahora cambia. La historia cambia de José a Jacob, su padre. Y ahora tal vez recuerden algo de su historia. ¿Qué se recuerdan de Jacob? ¿Quién era su padre? Y su padre favoreció ¿a quién? A Esaú, a su hermano, más que él. Esaú era un hombre ¿de qué? Esaú era un hombre del campo e Isaac lo amaba. Y Jacob era un niño de mamá. Y recuerden, hermanos, que Jacob le robó a Esaú la primogenitura. ¿De qué manera? Hizo una sopa y engañó a su padre, e Isaac le dio a Jacob la primogenitura. Y debido a eso, ¿cuál era la reacción de Esaú? Se enoja. Se enojó mucho y lo persiguió. ¿Con qué intención? Matarlo. Entonces Jacob, al oír esto, él huyó. Huyó y llegó a un lugar donde había un pozo. Y había una piedra sobre el pozo. Y él dice a los demás: ¿Por qué están esperando? ¿A qué esperan? Y la gente dice, necesitamos muchos de nosotros para mover esta piedra. Y de repente vio una mujer llamada ¿quién? Vio una mujer llamada Raquel. Y Jacob obtiene una fuerza sobrehumana y saca la piedra. Y luego descubre que el padre de Raquel era ¿quién? Era Labán. Y Labán le dice: puedes tener a Raquel con una condición. Trabaja para mí por 7 años. ¿Y qué hace Jacob? Y trabajó por 7 años, y para él, por su amor tan grande por Raquel, esos 7 años parecía para él como 7 minutos. Pero después de trabajar por tanto tiempo, descubre que se casó no con Raquel, pero ¿con quién? Con Lea. Entonces, dice Labán, trabaja otros 7 años. ¿Y qué hace Jacob? Trabajó otros 7 años. Y durante todo este tiempo, luego Labán le había cambiado su salario 10 veces y tuvo una vida Jacob bastante radical.
Y entonces vemos más adelante, Raquel se muere cuando está dando luz a Benjamín. Raquel, su esposa favorita de Jacob, había muerto. Este hombre Jacob tuvo momentos bajos, pero de la misma manera que tuvo momentos bajos, él tuvo momentos altos, momentos buenos. Recordemos, hermanos, de su hermano Esaú. Cuando se oía de Esaú, Jacob, él usó una piedra como una almohada. Y es ahí donde Dios le da una visión y él habla. ¿Y qué le dice Dios? Jacob, estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Hermanos, qué visión es la de Jacob. Y se recuerdan Génesis 32. Jacob va a encontrarse con su hermano Esaú para reconciliarse. Y por lo mismo que tiene tanto miedo Jacob, él manda a todos los demás enfrente y él se queda más atrás. ¿Y qué es lo que sucede? En ese viaje lucha con un hombre, un ángel. Un ángel que le descoyuntó el muslo. Y entonces Jacob dice, bendíceme. Y el ángel le dice, ya no te llamarás Jacob, sino ¿qué? Israel. Dios prevalece. Jacob tuvo experiencias increíbles con Dios. Pero donde comenzamos en Génesis 37, encontramos un hombre con miedo, un hombre de duda, un hombre con depresión. Y cuando sus hijos de Jacob se acercan y le dicen, aquí está esta túnica. Aquí está esta túnica de muchos colores. Y está llena de sangre. ¿De quién será esta túnica? Jacob observa la túnica, lo analiza y recuerden lo que dice. Sin duda, Jacob queda destrozado. Y desde ese momento vemos que la fe de Jacob parece flaquear. Y parece que desde ese momento Jacob, en cierto sentido, muere. Permitió esta idea falsa. Permitió esta idea falsa de que José estaba muerto. Y esto lo durmió y su corazón se enfrió y se distanció, se alejó de Dios. Hermanos, cuando dejas ir a la verdad, todo lo demás que pones en tus manos es una mentira. Cuando dejas ir a la verdad, todo lo demás que pones e introduces es una mentira. Jacob dejó ir a la verdad. Él creyó en esta falsa idea y afectó tanto su vida que desde ese momento simplemente Jacob dejó de buscar a Dios. Dice que Dios le había ocultado su rostro. Y durante 22 años no leemos, en Génesis no leemos en la palabra que Jacob buscara al Señor. No vemos a Jacob experimentar a Dios ni tener visiones. No vemos nada. Cuando uno se aleja de la verdad, todo lo demás que introduce es mentira. Y Satanás se infiltra. Y Satanás comienza a burlarse y a condenar. Satanás condenó a Jacob. Imagínense, hermanos, la culpa que ha de sentir Jacob con José. ¿No creen ustedes que le pasó este momento, este día, una y otra vez?
El día que mandó a su hijo de 17 años a ir a checar a sus hermanos, solito. ¿Por qué envié a José? ¿Por qué envié a José a checar a sus hermanos solo? ¿Por qué no fui yo? Y la culpa lo atormenta. Y así su actitud hacia Dios después de ese día, al concluir que José había muerto, lo desesperó un poco. Y leemos en Génesis 42 que él responde a esta idea cuando los hermanos regresan a Egipto y Simón tuvo que quedarse atrás. Jacob dice así: todo esto está en contra de mí. Dice, todo está en contra de mí. Y luego finalmente dice Jacob: está bien, puedes llevarte a Benjamín. Pero luego dice, si voy a sufrir, simplemente voy a sufrir. Y luego leemos en el verso 26 de Génesis 45. Dice así: le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún, y el Señor en toda la tierra de Egipto, y Él es Señor en toda la tierra de Egipto. Dice el verso: y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Le dijeron a Jacob que José aún vivía. Y no solamente estaba vivo, pero era gobernante de todo Egipto, sobre toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se detuvo porque no lo creía. Su corazón se detuvo, era como si estuviera en shock. Después de tanto tiempo que Jacob escuchó que su hijo estaba muerto, ahora vienen los hermanos y escuchó estas palabras y lo impactaron que hasta no pudo hablar Jacob. Se quedó paralizado, casi como cuando los hermanos escucharon las palabras de José al decir, yo soy José. Entraron en pánico, se quedaron en shock. Jacob creyó algo falso y dudó algo verdadero. Jacob dudó algo que era verdadero y creyó en algo falso. Es como cuando Cristo había resucitado y conquistó la tumba. María y las mujeres fueron al sepulcro y encuentran que no estaba ahí Jesús. Y los ángeles dijeron, ha resucitado, no está aquí. Las mujeres regresaban a la ciudad y le dijeron a toda la ciudad. Y dice así que las personas no creían. Era para ellos un cuento. No creían estas palabras de María. Jacob no podía creer la verdad. Su corazón se detuvo. Pero mira lo que dice en el verso 27. Dice así, Génesis 45, verso 27. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, ¿qué dice? Su espíritu revivió. Entonces, ¿cuándo se despierta la fe en la vida de Jacob? Uno, cuando se repiten las palabras de José. Cuando se repiten las palabras, los hermanos repitieron las palabras de José que José les había dicho. ¿Y cuáles fueron estas palabras? La vimos la semana pasada en Génesis 45, 5 a 8. Básicamente lo que dice José, dice, ustedes me vendieron, pero Dios me envió. No fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino era Dios. Dios estaba obrando. Creo que los hermanos al decirle esto a tuvieron que confesar.
¿De qué otra manera se explicaría que José está aún vivo? ¿Acaso su padre no diría, qué quieren decir que José está vivo en Egipto? ¿Qué quieren decir? O sea, me devolvieron su túnica 22 años atrás con sangre. Me hicieron creer que José, mi hijo, estaba muerto. Así que creo que los hermanos, aunque no lo leemos aquí de una manera u otra, tuvieron que decir la verdad. Ellos repitieron las palabras de José. Lo vendimos, Jacob. Lo vendimos por celos. Lo queríamos fuera de nuestras vidas. Queríamos que sus sueños de José se desvanecieran. Pero ¿qué sucede? Dios obra en todo. Fueron ahí, José no solamente estaba vivo, pero era segundo el lugar. Era gobernante de todo Egipto. Y ahora lo que pienso es que Jacob se recordó en ese momento. Creo que Jacob se recordó en ese momento que Dios le había hablado a él. Que Dios le había dicho, Dios le habló en el desierto cuando dijo Jacob, yo estoy contigo. Yo estoy contigo donde quiera que vayas, yo seré tu Dios. Y cuando José parecía muerto, creo que en el corazón de Jacob sintió que Dios lo había abandonado, que Dios lo había dejado. ¿Será que Dios sigue siendo real? ¿Será que Dios me sigue buscando y que su promesa sigue siendo verdad? Y así la fe comienza a avivarse, a repetirse las palabras. Y sabemos que esto es cierto. Pablo diría en Romanos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se despierta la fe en nuestras vidas y en nuestro corazón? De la misma manera, no por las palabras de José, sino por las de Jesús. Cuando escuchamos las palabras de Cristo y las de Dios, la fe se despierta. Así que las palabras se repiten y luego se revelan los carros. Veamos en el verso 27. Y ellos, o sea los hermanos, le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo, dice así, y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. José está vivo. Es bastante difícil de creer. Pero luego, ¿qué sucede? Jacob ve los carros. ¿Y esto qué se convierte? Se convierte en prueba que José estaba vivo. Que lo que ellos decían era verdad. Estos carros no se parecían a nada a lo que ellos hubieran visto antes. Estos carros eran de un rey. Eran carros radicales. Nunca había visto algo así. Entonces, escucha Jacob estas palabras y ve con sus ojos. Si estos carros, hermanos, se convirtieron en evidencia para Jacob de que lo que decían los hermanos era verdad, hay que pensar en nuestras vidas. ¿Hay pruebas en tu forma de vivir? ¿Hay evidencia de Dios o no? ¿Pueden las personas analizar tu vida y decir, puedo creer lo que Él dice porque veo cómo Él vive? Coincide.
y la forma en que esta persona habla de Dios realmente vive. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen no a nosotros, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Vivir de tal manera que la gente diga que su forma de vivir coincide lo que uno dice, que debe de haber un Dios vivo. Y la fe de Jacob comenzó a crecer porque escuchó las palabras y vio evidencia de ellos. Y así leemos la última parte del verso 27. El espíritu de Jacob, su padre, revivió. Su espíritu revivió. ¿Qué palabra, hermanos? Revivió. Significa traer vida de nuevo. Habla de un fuego que está casi extinguido y solo quedan unas brasas. ¿Y qué sucede cuando se revive? Es la idea que el viento entra en esas brasas, sopla en esas brasas y se enciende de nuevo. Y el destello del fuego se convierte en llama. La fe de Jacob revivió, fue restaurada, despertó. Y ahora, hermanos, a veces parece ser que así es la manera por la cual trabaja Dios. Que Dios nos lleva hasta el borde de la destrucción y luego es ahí donde Él nos habla. Parece ser así las cosas. Es como si estuvieras a punto de soltar y después es ahí donde aparece Él. ¿Por qué será que es tan frecuente que Dios nos lleva al borde del abismo? Escuchen bien, es porque nosotros no reconocemos nuestra necesidad hasta que estamos en rodillas. No reconocemos nuestra necesidad de Dios hasta que estemos doblando rodillas. Cuando podemos encontrarnos sobreviviendo con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, ese es el problema. Somos hijos de Dios y sin embargo queremos ser independientes cuando Dios nos manda a ser dependientes de Él. Cristo nos pide que seamos dependientes y dependamos en Él y confiamos en Él. En ese momento en que Dios se muestra de maneras, es ahí cuando doblamos rodillas, es ahí cuando Dios se muestra. De maneras que nunca hubieras esperado. Y eso es lo que vemos aquí. La fe de Jacob se despierta. Jacob oye algo que nunca creyó posible. José está vivo. ¿Cómo es posible? Verso 28, continuamos. Entonces dijo Israel, o sea, ¿quién es? Jacob. Y ahora cambia el nombre. Tomen nota de eso. Ya no es Jacob, sino su espíritu revivió y su nombre cambia a Israel. ¿Qué dice? Basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Jacob pasa de todo está en contra de mí a basta. Ya estuvo. Dios ha infundido en mi alma y ha despertado mi fe de nuevo, que ya estuvo. Voy a ver a José. Voy a Egipto. Miren, capítulo 46 de Génesis. Vamos adelante. Verso 1. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y respondió, heme aquí. Y dijo,
yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque ahí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Hermanos, piensen en lo que Jacob va a hacer. Jacob está a punto de dejar todo. Está a punto de dejar todo lo que él conoce en Canaán, donde él ha vivido bastante tiempo, y va a mudarse a Egipto. ¡Qué gran cambio! Y no sé para ustedes, hermanos, pero hoy en día muchos de nosotros somos alérgicos al cambio. No nos gusta. Y quizás, hermanos, el cambio era mucho más fácil cuando éramos niños, cuando éramos pequeños. Era mucho más fácil adaptarse al cambio. Pero cuando te haces mayor, te aferras a tus costumbres, a tus tradiciones, y te vuelves más incapaz al cambio. Pero lo que vemos aquí es que vemos a Jacob, y Jacob está listo para mudarse. Leemos en el verso 1, dice, salió Israel con todo lo que tenía. Él salió a su viaje, se fue. Aquí Jacob tiene una edad aproximadamente 130 años, y él está dispuesto a cambiar. Pueden imaginarse lo difícil que es, y sin embargo Jacob lo hace. Hermanos, son las cosas difíciles en la vida que nos forman. Son las cosas difíciles en la vida que nos moldean. No son las cosas fáciles. Es cuando recibes ese diagnóstico que comienzas a clamar desesperadamente y buscas a Dios para ser tu sanador. Es cuando tu corazón está tan roto por una muerte que te encuentras clamando a Dios diciendo, Dios, solamente tú eres la solución y tú eres mi Salvador. Es cuando te encuentras en la ruina financiera que te das cuenta de que tienes que aferrarte al proveedor en el cielo. Son las cosas difíciles que nos forman, que nos moldean, no las cosas fáciles. Y en esos tiempos difíciles son cuando tus raíces se profundizan. Y sí, va a haber más exposición y puede ser más peligro, pero en los tiempos difíciles que se nos permite, es cuando se nos permite alcanzar nuestro potencial. Y creo que como cristianos hay muchos de nosotros que permanecemos cómodos y permanecemos en la comodidad de la seguridad, cuando Dios nos llama a qué, nos llama a salir, nos llama a echar raíces profundas, salir y dar pasos de fe. Eso es uno de nuestros valores. Debemos de salir del barco. Puede ser que te mojes, pero también puede ser que ves a Cristo caminar sobre las aguas. Recordemos la historia en Mateo 4. Mateo 4, verso 35 dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó con una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. 38 dice, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis
así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? No podemos vivir una vida pasiva en nuestra fe. Segunda de Pedro 1, verso 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, ¿qué? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Por lo mismo que te he dado tanto, esfuérzate al máximo. Esfuérzate al máximo por complementar tu fe. Si esto es algo por lo que nos estaremos esforzando, por lo que luchamos, esfuérzate al máximo por añadir a nuestra fe virtud. Y hermanos, es trabajo. Es trabajo en convertirse en una persona virtuosa. Es trabajo en tener conocimiento, es trabajo en tener dominio propio, es trabajo tener paciencia, es trabajo ser amoroso, es trabajo. Pero tenemos que esforzarnos al máximo. Y esto es el problema. Mucha gente entra a una iglesia pasivamente y dice: pastor, hazme sentir algo, estoy seco. O dice: grupo de alabanza, hazme sentir algo. Y luego salimos de ese lugar diciendo: no me funcionó. No es una fe pasiva. La gente dice: bueno, ¿cómo es que no me siento cerca de Dios? Probablemente porque no te estás esforzando al máximo. Un señor dijo una vez: cada hombre está tan cerca de Dios como quiere estar. Dice uno: me siento lejos, no estoy cerca de Dios por el momento. Es porque no quieres estar. Si lo deseas con todas tus fuerzas, tienes que esforzarte al máximo. No puedo pagarte la membresía al gimnasio y tú me vengas al siguiente año y me dices: no me funcionó. Pues ¿acaso fuiste? No es algo pasivo. Nos esforzamos y nos esforzamos. Y luego en el verso 2, Génesis 46, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, verso 8, en el mismo capítulo de Pedro, Génesis, dice así, verso 8, porque si estas cosas están en nosotros, ¿se puede proyectar? Verso 8, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 8. Dice así, no creo que se puede proyectar. Porque si estas cosas están en nosotros y abundan, o sea, la fe, virtud, conocimiento, dominio propio, amor. Dice así: si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nos esforzamos en estas cosas, vamos a crecer en ellas. Y podemos hacerlo porque nos estamos esforzando por lograrlo. Dios te promete que al esforzarte va a haber fruto en tu vida. Voy a esforzarme al máximo con todo lo que tengo. Y Dios me prometió que yo, al acercarme yo a Él, Él se acerca a mí. Al buscarlo, yo no viviré una vida que no da fruto.
ni seré ineficaz. Y ahora mismo eres ineficaz. Quizás tengas que revisar esta lista y preguntarte, ¿estoy buscando estas cosas? ¿Estoy creciendo en estas cosas? ¿Estoy creyendo en su promesa? ¿O estoy yendo pasivamente de un evento a otro, esperando que alguien me haga algo? Hermanos, los tiempos están cambiando y no tenemos tiempo para otro estudio bíblico. Escuché esto en un sermón en Antioquía. Dice así: lo que necesitamos no es otro estudio bíblico. Lo que necesitamos es hacer algo con la Biblia que estudiamos. Escuchen bien, no necesitamos otro estudio bíblico. No necesitamos otro domingo. Lo que necesitamos es aplicarlo, es ser transformados. Romanos 1:12 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que vemos después de que Jacob dejó a ir todo hacia atrás? ¿Qué es lo que vemos? Regresamos a Génesis 46, verso 1. Dice: salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Él ofreció sacrificios. Esta es la primera vez, hermanos, después de tanto tiempo, después de 22 años, que vemos a Jacob buscar a Dios. ¿Y qué sucede, hermanos? Después de tanto tiempo, él lo busca por la primera vez y Dios se aparece. Mira verso 2, dice: y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación, y yo descenderé contigo a Egipto. Yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Qué declaración, qué reconfirmación de la promesa que Dios le había dado hace tiempo atrás a Jacob. Iré contigo, Jacob. Aunque no me hayas buscado hasta ahora, todavía estoy contigo. Y haré de ti una gran nación. Jacob, yo estoy aquí. Y José, cerrará tus ojos, José, vas a morir ahí en Egipto. Pero yo estoy contigo, Jacob. La fe se encendió y los miedos, los temores de Jacob fueron contestados. Y al terminar esta tarde, lo que quiero hacer es que quiero ver a Jesús en la vida del faraón. El faraón favoreció a los hermanos. No lo merecían, pero se les concedió de todos modos. Y con nosotros, hermanos, es igual. Nuestro Padre Celestial nos favorece. Recuerden, no por quienes somos, pero por quién es Cristo y la obra que realizó en la cruz. Faraón proveyó para los hermanos de maneras extraordinarias. ¿Y acaso nuestro Padre que está en los cielos no provee para nosotros? Como diría Pablo, Él provee para todas nuestras necesidades. Y también quiero que pensamos y veamos a Jesús en la vida de Jacob. Lo que curiosamente falta en este relato en Génesis, falta los pecados de los hermanos. Ellos habían vendido a José, habían mentido a su padre durante tanto tiempo, y Jacob no lo menciona ni una vez. Debemos pensar que ellos de una manera u otra confesaron a su padre: lo vendimos, Jacob, te mentimos, vendimos a tu hijo, nuestro hermano. Y Jacob ni siquiera lo menciona.
Esto es lo que me encanta de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Él nos perdonó por nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, Dios realmente no se puede olvidar. Él es Dios, pero Él elige a no recordarlos más. Él no permite que el pasado afecte nuestra relación presente. Así como Jacob no permitió que el pasado de sus hijos afectara su relación con ellos, él simplemente va a Egipto. Y debido al sacrificio que Jesús hizo en esa cruz, podemos ser hechos uno con Dios y tener una pizarra limpia. Su sangre lava nuestro pecado. Él nos perdona. Es un perdón verdadero. Vayamos de regreso al comienzo de hoy. Vemos 3 aspectos del perdón. El perdón verdadero protege. El perdón verdadero persigue. Y el perdón verdadero provee. Hermanos, ¿has experimentado ese perdón de Jesús? Y cuando entendemos esto, cuando entendemos que Jesús debe de ser nuestra fuente diaria, Él es la única fuente que llena, que renueva. Una fuente que no se seca, una fuente que corre dentro de nosotros y cambia toda. Él cambia todo lo que toca. Por eso, en lugar de correr a las cosas del mundo que solamente ofrecen soluciones temporales, debemos de correr hacia Él. Él es el agua viva que satisface, la fuerza que sostiene, la voz que guía y la gracia que transforma. Cuando Jesús es nuestra fuente, nuestra vida no depende de lo que el mundo ofrece, sino de lo que Él es. Él es amor, Él es paz, Él es verdad, Él es vida. Y de esa fuente siempre fluye más que suficiente.